Gracias, Dios. Bendecimos. Puedes tomar tu asiento. Vamos a compartir una porción de la palabra. El Señor ha puesto en mi corazón desde hace días, y no es casualidad de que hoy estés aquí, porque Dios de antemano había preparado esta palabra para ti. Así que prepárate, prepara tu corazón, no me veas a mí, deja que sea Dios el que hable a tu vida. No pongas la mirada en el hombre, porque el hombre falla. Hombres fallamos, cometemos errores, horrores, porque sí los cometemos. Pero Dios en su amor es fiel, en su misericordia nos levanta cada día y nos da la oportunidad de seguir adelante. En medio de la prueba, en medio de la tribulación, hay un Dios de consolación. Y de eso quiero hablarte hoy. El Dios de toda consolación. Amén. Quiero que tenga Biblia, podamos ir a la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, del versículo 3. Vamos a tratar de desarrollar una palabra que Dios me ha dado, que es para mí, que me ha ayudado a mí en este proceso, y sé que también te va a servir a ti también, para animarte a seguir adelante, a entender que en medio de la prueba, en medio de la dificultad, hay un Dios de toda consolación. Amén. Entonces, segunda de Corintios capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 3 y leemos hasta el versículo 11. Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Padre, gracias. Señor, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria y la honra a ti por tu palabra. Te pido, mi Dios, que abra los oídos espirituales, que abras los ojos, Señor, y que nos hables a través de esta palabra. Toma mi mente, toma mi corazón, toma mi boca. Señor, no quiero hablar palabra de hombre. Quiero que seas tú, mi Dios, el que tomes mi boca y que seas un instrumento en tus manos para hablar, mi Dios, lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Dice tu palabra, Padre amado, que en nuestra boca está el poder de la vida y la muerte.
Hoy, Señor, mi Dios, quiero hablar vida. Quiero hablar de ti, Señor, de la vida, de tu amor, de tu verdad y de tu fidelidad. Gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a darle un aplauso al Señor. Bueno, mis amados hermanos, pudiéramos pensar cuando el apóstol Pablo escribe o comienza escribiendo este versículo en particular, o esta carta, vamos a generalizar, quizás porque Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Quizás creemos que cuando Pablo escribe esta alabanza, Pablo está en su mejor momento, en su mejor clima, en el momento donde él estaba más contento y feliz. Pero entendemos que no es de esa manera. Cuando Pablo escribe esta carta, Pablo estaba pasando por un proceso también, en un proceso donde él entendía de que si no fuese por la mano de Dios, y que ese Dios que consuela, él no podía haber pasado por estas cosas. Incluso aquí mismo en el capítulo 1, en el versículo 8, vamos a ver algunas cosas para que entendamos que Pablo también estaba pasando por un proceso en medio de esta carta que estaba escribiendo. Dice en el versículo 8: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Entonces Pablo estaba diciendo que él estaba pasando por una prueba también, por un proceso. Y esa tribulación que Pablo estaba pasando no era una tribulación de que se cortó un dedo, ni que se aporrió una mano. Dice la palabra que Pablo hasta había perdido la esperanza de vida. O sea que Pablo estaba pasando por una prueba muy fuerte, por una tribulación. Entonces podemos entender, y sigue diciendo: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Entonces, cuando Pablo habla de consolación, él entiende y califica para hablarnos a nosotros de que en medio de esta tribulación de que estaba pasando Pablo, él estaba siendo consolado por Dios. De que Dios, en medio de esa prueba, Dios lo consolaba a él también. Y sigue diciendo más. Vamos a buscar en el capítulo 6. El capítulo 6, versículo 4, ya que yo lo leo. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Entonces, Pablo estaba pasando por una prueba, por un proceso por el cual él entendía de que era Dios el que lo podía consolar. Incluso sigue diciendo, vamos a buscar para poder entender un poquito más de la circunstancia que estaba pasando Pablo, para ilustrárselo. Por eso se lo estoy tratando de leer. Dice en el capítulo 11, versículo 24, dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en las ciudades, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Entonces podemos entender que Pablo, por medio de todas estas cosas que está pasando, Pablo califica para enseñarnos a cada uno de nosotros lo que es pasar por un proceso, pasar por una prueba. Entonces Pablo, entendiendo que en medio de esa prueba que él estaba pasando,
Pablo entendió que había un Dios de toda consolación. Y por eso Pablo pudo sacar en medio de esa prueba 3 puntos, o pueden haber sido más. Yo solamente resalté 3 puntos que Pablo aprendió en medio de la prueba, y quiero que expresártelo aquí para que podamos entender de que muchas veces cuando estamos pasando por diversas pruebas perdemos objetividad y creemos que solamente nosotros somos los únicos que estamos pasando por pruebas, y lamentándolo mucho se nos olvida que alrededor también hay personas que están pasando por procesos y que están pasando por pruebas. Entonces ponemos nuestra prueba como que si fuera la peor, como que si fueran somos los únicos que estamos en el mundo y que somos nosotros nada más los que estamos pasando por prueba. Pero Pablo entendió que en medio de esa prueba había un Dios de consolación, y que en medio de esa tribulación que Pablo estaba pasando, Pablo pudo entender 3 propósitos por el cual Dios hacía que él pasara por esa circunstancia. Y el primer propósito, o la primera cosa que Pablo entendió, es que Pablo vio un propósito especial en cada problema que Pablo tenía. Entonces Dios quiere que nosotros entendamos que en medio de cualquier prueba que nosotros estemos pasando, o por cualquier circunstancia que pasemos, hay un propósito especial por el cual Dios permite que nosotros pasemos por esas circunstancias. Dice en el capítulo 1, en el versículo 6, dice: pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Porque dice en el 5, dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Entonces Pablo entendía que en medio de esa tribulación que le estaba pasando había un propósito especial, y ese propósito era que Pablo podía entender que lo que él estaba pasando lo estaba pasando para aprender algo él y para ser consolado en medio de ese proceso, pero más aún para que nosotros aprendamos y podamos consolar a otras personas. Por eso les decía de que muchas veces nosotros, cuando estamos pasando por un proceso, nosotros perdemos la objetividad y creemos que somos los más pobrecitos en el mundo y que somos nosotros los únicos que pasamos por pruebas. Y entonces se nos olvida el propósito por el cual estamos pasando esa prueba, que es para nosotros también aprender y poder ayudar a otras personas también. Cuando yo paso por un proceso en mi vida, sé que Dios me va a consolar en medio de ese proceso, pero también entiendo que Dios, aparte de que me consuela, me enseña para que yo me ponga en el lugar de la otra persona cuando también esté pasando por un proceso similar o peor aún que el mío. Muchas veces cuando nosotros pasamos por pruebas o por luchas, nosotros en el momento las sufrimos, perdemos la objetividad, creemos que somos los únicos que estamos pasando por eso, pero después que pasamos la prueba se nos olvida que nosotros pasamos por eso y que duele. Y cuando vemos a otra persona pasando por un proceso similar o peor, en vez de ponernos en los zapatos de esa persona, muchas veces lo que hacemos es juzgarlo. Y decimos: te está pasando por desobediente, te está pasando porque pecaste, te está pasando porque no estás buscando. Y argumentamos cualquier tipo de cosas y se nos olvida de que nosotros también pasamos por circunstancias similares. Y que en el momento cuando yo la pasaba, ahí yo no me juzgaba, ni permitía que nadie me juzgara, y decir que nadie me diga que fue porque fallé, sino simplemente me decía que era porque era una prueba. Entonces Pablo entendía el propósito por el cual Dios permitía que él pasara por ese proceso. El propósito era para ser consolado
y ver la mano de Dios en medio de ese proceso, ver cómo Dios te restaura en medio de esa prueba, ver cómo Dios te da la salida en medio de esas circunstancias que muchas veces vemos que nos encerramos, que caímos en el pozo de la desesperación. Cuando vemos que ya no tenemos más fuerza, que ya no podemos más, es allí donde Dios levanta nuestra cabeza y nos da la mano y nos ayuda. Pero más aún, Dios nos enseña a que nosotros nos pongamos en el lugar de los otros. ¿Para qué? Para que nosotros también tengamos misericordia de los demás y no juzgar, no llegar y decir: eso te pasó por desobediente, te pasó por cabeza hueca, te pasó porque tú estás haciendo lo malo. Porque muchas veces hay pruebas que nosotros no nos buscamos, aunque tengamos algunas que sí. Tenemos que ser objetivos, que muchas veces nosotros mismos nos metemos en circunstancias, pero hay cosas que también nos abruman, cosas que pasan en nuestras vidas que nosotros no las llamamos y que ni siquiera a veces hasta nos toman de sorpresa. Pero es allí donde nosotros debemos ver el propósito por el cual estamos pasando por este proceso. Y el propósito del proceso está en que nosotros entendamos que Dios está en medio de ese proceso, de que no estamos solos, de que Dios está allí en medio de tu prueba, en medio de tu dificultad, en medio de lo más nublado que se vea. Cuando vemos que ya no hay ningún tipo de caminos, es allí donde Dios se manifiesta en nuestras vidas. El pueblo de Israel, en el momento cuando salieron de Egipto, Moisés los guiaba y llegaron en un momento donde se sintieron atrapados. Los venían persiguiendo los egipcios, el faraón con su ejército, y ellos quedaron entre la espada y la pared, entre el mar y los egipcios. Ellos pensaron que ya no tenían salvación, no tenían ningún tipo de oportunidad. Pero fue allí donde Dios se manifestó y Dios abrió el mar en dos. Y lo que quiero ilustrarte, amado hermano, es que en medio de tu prueba, de tu lucha, las circunstancias por las cuales estés pasando, ahí está Dios también. Que Dios te va a ayudar, por más difícil que se vea tu situación, por más que aún nuestra propia mente nos diga que no se puede, que es imposible. Para Dios no hay nada imposible. Entonces, Pablo entendió que en medio del propósito de la prueba también había un propósito especial de Dios. Y él sentía que Dios lo consolaba a él y que a su vez lo ayudaba y lo enseñaba para él también consolar a otras personas y ponerse en sus zapatos. Amén. La segunda cosa que Pablo pudo ver en medio de su proceso y de su prueba fue que Pablo fue motivado por las oraciones de los hermanos. Dice en el versículo 10 y 11, dice: el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Entonces Pablo requería diligentemente la oración de los hermanos por él. Pablo sabía que para él poder pasar por medio de ese proceso era necesario también el apoyo de los hermanos. Entonces, ¿qué sucede? En estos días hablaba de eso. Tengo un hermano de sangre y él me decía, y en un audio decía que ¿para qué estamos puestos los cristianos? ¿Para qué nos llamó Dios? Y él decía, ¿acaso Dios te llamó o me llamó para juzgar al que se cae, para condenarlo, para ponerlo en el paredón y que lo fusilen? Cuando Dios te llamó para reconciliar consigo al mundo, para apoyar, para levantar al caído. Entonces, muchas veces, como cristianos, creemos que somos
los más espirituales y que a nosotros no nos va a pasar nada, y vemos a las otras personas así como por debajito, como que mira, ahí está este, y lamentándolo mucho, a veces hasta nos hartamos, y no es que nos alegremos abiertamente, pero sí como que nos da un fresquito cuando vemos que un hermano tropieza, porque lo queremos juzgar, ¿viste? Este se la tiraba este era el más espiritual, este es el evangélico, este es el que se la pasaba, que no quería hablarle a nadie. Entonces, en vez de entender de que esa persona que cayó, que falló, que se equivocó, necesita oración. Pablo requería la oración de los hermanos para él poder levantarse, para él poder seguir en su ministerio. Pablo pedía el apoyo de cada uno de los hermanos. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos hoy. Que nosotros, en vez de juzgar, en vez de condenar, nosotros oremos por esos hermanos. El que se cayó, el que falló, el que está bien fortalecido, para todos los hermanos y en todos los hermanos. Y debemos ser diligentes en eso. Saber de que necesitamos uno de los otros. Yo no puedo decir de que yo no necesito la oración de ustedes. Por eso cada día les digo, hermano, oren mucho por mí. Porque sé que yo necesito de esa oración. Necesito de que tú, aunque sea en esa oración cortica mi nombre, le digas, Señor, ten misericordia de este loco, no importa, como lo quieran decir. Pero necesito de su oración, de su apoyo moral. Yo no puedo decir de que yo no necesito de nadie, porque aún ahí es cuando más se refleja mi inmadurez y mi falta, porque necesito de cada uno. Y sé que cada uno de nosotros necesitamos uno de nosotros. Somos un cuerpo, somos un organismo, no una organización. Y necesitamos. El ojo necesita del oído, el oído necesita de la boca necesita de los pies. Yo no puedo decirle a esta mano, a la mano izquierda, que es que no sirve. Yo utilizo solamente la derecha. Yo no puedo decirle a mi oído que no la necesito porque no ven. Todo mi cuerpo funciona, trabaja en función a la coordinación de cada uno. Entonces, si me duele un dedito, todo mi cuerpo va a padecer, porque cuando yo toco esto, algo hace una reacción. Y si tengo un pie malo, el cuerpo se va a notar que tengo un pie malo y va a haber alguna deformidad en mí. Y así en cada uno de nosotros. Todos necesitamos de cada uno de nosotros. Como iglesia nos necesitamos. Necesitamos de Dios, necesitamos de su Espíritu Santo, pero también necesitamos de las oraciones unos por los otros. Entonces, no subestimemos al hermano, apoyémonos en oración. Pablo entendía que necesitaba de oración. Y la tercera cosa que Pablo también pudo notar fue que Pablo fue consolado por su perspectiva eterna. Dice en el capítulo 4, en el versículo 16, dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces Pablo entendía que había una perspectiva eterna, que aunque pasara por el momento más difícil de su vida y que aunque lo perdiera todo en la tierra, él en el cielo no iba a perder su salvación. Él entendía que había algo especial para él reservado en el cielo, que había vida después de esta vida.
Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos hemos acostumbrado tanto a esta vida y a las cosas, nos apegamos tanto a todo lo que nos rodea, que perdemos la perspectiva de que hay algo más después de esto, de que estamos aquí porque amamos a Dios, porque necesitamos también de Dios, pero también porque sabemos que hay algo más después de esto, de que después de que aunque haya perdido todo, que aunque no tenga o haya pasado por el proceso más grande, tengo algo especial que Dios tiene preparado para mí, para los que creen, para los que confían en su nombre. Entonces, eso es perspectiva. Perspectiva es la distancia de las cosas. Entonces, cuando entendemos que estamos en la tierra, pero que tenemos algo más allá de todo esto, y que Dios tiene preparado para nosotros algo más, entonces allí es donde nosotros podemos saber de que vale la pena, de que vale la pena quizás pasar por proceso, de que vale la pena pagar ese precio, aunque quizás esté mal dicho, porque nosotros no podemos pagar nada para ser salvos, porque su palabra dice que es por gracia. Esto es por gracia, no es por obra, para que nadie se gloríe, como dice la palabra. Yo recibo la salvación por la gracia de Dios, no es por lo que yo haga, ni por ser el más lindo, ni por ser el más espiritual, es por gracia. Esto es por gracia. Entonces entiendo de que hay una perspectiva, en medio de las circunstancias que yo esté pasando, que quizás no me estén saliendo las cosas bien o no estén saliendo de lo mejor, eso no me define a mí como persona, porque sé que más allá de esta vida hay algo especial que no va a poder ser arrebatado por nadie, que Dios lo preparó de antemano para los que creen, para los que confían en su nombre. Amén. Entonces, podemos entender en medio de esa consolación, en medio de esa tribulación que Pablo tuvo, que pudo entender que había un Dios de consolación, pudo ver el propósito de Dios en cada problema, fue motivado por las oraciones de los hermanos y fue también motivado por la consolación y su perspectiva eterna en cada uno de nosotros. Y yo quiero dejarte esto último, esto lo puso Dios en mi corazón, y yo quiero leértelo para que tú te lo lleves también a tu casa. En Primera de Samuel, en el capítulo 17, del versículo 32, dice: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó
al andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. ¿Qué quiero ilustrarte con esta palabra? Cuando el pueblo de Israel estaba siendo comandado por Saúl, se encontraron en una guerra con los filisteos. Había un hombre llamado Goliat, un hombre muy alto, que cuando el pueblo se quería levantar, Goliat salía y decía y los amedrentaba, porque era más alto. Y el pueblo de Israel tuvo miedo y no se quería enfrentar contra los filisteos por medio de ese gigante, de ese hombre. Entonces David, un joven muy pequeño delante de Goliat, David se dispuso. Y David le dijo a Saúl: no temas, mi señor, yo me voy a enfrentar a ese hombre. Y Saúl le dijo: tú no puedes, David, porque tú eres joven, y ese hombre es un hombre de guerra, es más alto que tú, sabe de guerra, ha peleado toda su vida, ha sido preparado para eso. Pero David le dijo: Señor, yo cuidaba las ovejas de mi padre, y cuando venía un oso y quería arrebatar una oveja, yo me le enfrentaba. Y cuando venía un león, yo lo agarraba por la quijada y lo mataba. ¿Qué quiero decirte con todas estas cosas? Quizás en medio de tu prueba, tú no sabes por qué estás pasando por este proceso. Pero David, en medio de sus pruebas, cuando él cuidaba sus ovejas, que le venían esas pruebas, David las tomaba como una práctica, como un ejercicio. Por eso David le pudo decir a Saúl, le dijo que cuando venía un león o venía un oso, él se enfrentaba y los mataba. Por eso él podía, porque él practicó en medio de su prueba, enfrentarse al gigante. ¿Qué quiero decirte con todo esto? Estás pasando por una prueba, estás pasando por un proceso. Practica. Deja que el Dios de toda consolación te ayude y te enseñe, para que tú también ayudes a otro. Pero en medio de esa prueba, ejercítate. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque quizás va a llegar un momento, así como David, que te tengas que enfrentar a un gigante. Y cuando te tengas que enfrentar a ese gigante, no digas yo no puedo, sino que porque tuviste antes practicando en medio de la prueba, ejercitándote, por eso puedes ahora enfrentarte a un gigante. Y dice más la palabra, dice que los hermanos de David también estaban en medio de esa guerra, y que el filisteo lo tenían azotados, lo tenían muertos de miedo, se habían detenido, no podían hacer nada. David se levantó no solamente por su pueblo, David se levantó por sus hermanos, por su familia. Quizás esta prueba que estás pasando sea para que practiques, para que más adelante te levantes por tus hermanos, por tu familia, por la humanidad. Quizás el gigante se encuentre allá y tengas que en este momento practicar, en este momento estar adiestrándote para más adelante poder enfrentarte a él. ¿Y sabes qué? Saúl le dijo a David: bueno, si lo vas a hacer, toma, aquí está mi ropa, aquí está mi traje de guerra, y aquí está mi espada. Y dice que le puso el casco y le puso, y David se la probó. Y cuando David dijo: no, Señor, esto no me queda a mí, yo no estoy acostumbrado a esto, déjame que yo lo haga.
como Dios me ha llamado. Entonces, ¿qué quiero decirte también con esto? Que muchas veces cuando estamos pasando por pruebas, queremos adoptar formas de otras personas, de personas quizás que son como que nosotros las tenemos en estima. Y muchas veces vemos predicadores en el YouTube, en esas partes donde vemos que queremos adoptar y ponernos esos trajes para nosotros enfrentar esos problemas. Pero déjame decirte que ese no es tu traje, esa no es la forma como Dios quiere que tú enfrentes. Dios quiere y ha puesto en tus manos, en tu mente, en tu corazón, una herramienta. Utiliza esa herramienta que Dios ha puesto en ti y enfréntate. Y dice la palabra que David llegó y corrió a la línea de guerra. David se posicionó. David no le tuvo miedo al gigante. David dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo enfrentó. Debemos enfrentar nuestras dificultades. ¿Cuál es tu gigante? ¿Con qué estás luchando? Posiciónate. Ve a la línea de guerra. Y en medio de la prueba de lo que has pasado, comienza a ponerlo por obra. Comienza a entender de que tú no estás solo, de que Dios está contigo, que Él ha prometido que nunca te dejará, que nunca te desamparará. Y que si estás pasando por un proceso en tu hogar, con tu familia, con tus hermanos, con tu esposa o esposo, con tus hijos, es el tiempo que te pongas en la línea de batalla y creas que Dios te va a dar la victoria. David dijo: ¿qué se cree este incircunciso? Y todavía no lo había enfrentado cuando David le dijo: el Dios de mis padres me ha dado tu cabeza. David lo declaró mucho antes de que sucediera. Llama las cosas que no son como si fuesen. Comienza a hablar palabra de vida. Y perdónenme que sigo enfatizando en eso. En la prédica pasada también le hablaba de eso. Muchas veces la palabra dice que la vida y la muerte están en poder de nuestra boca. Y hablamos muerte, hablamos maldición, cuando debemos hablar vida. No importa la circunstancia, no importa que se vea nublado, que no tengas la certeza, que no veas bien. Solamente sigue poniendo la mirada en el que te llamó. Cree que Dios que te llamó también te capacita para enfrentar esa prueba y para pasarla y para obtener la victoria, que es lo más importante. Dios desea bendecirnos, pero debemos tener la actitud de hijos de Dios, de entender de que no estamos solos, de que no solamente nos pasa a nosotros, de que hay personas a nuestro alrededor que necesitan también de cada uno de nosotros. Y que en medio de la prueba que estés pasando vas a recibir consolación cuando entiendas que Dios te está enseñando algo, de que Dios te está enseñando a ser más solidario, a no juzgar a nadie cuando esté pasando por un proceso, sino que te pongas a la par y te diga: hermano, estoy orando por ti. Hermano, quiero que cuentes con mi oración. Hermano, quiero que cuentes conmigo, que estoy orando por ti. Y sé que esta prueba la vas a pasar y vas a aprender en medio de este proceso. Y si no pasaste la prueba, tienes un galardón, tienes una perspectiva eterna. Entiende de que en medio del proceso Dios está allí. En medio de las circunstancias Dios está enseñándote algo. Y que Dios tiene un propósito especial contigo.
Por eso te decía que no era casualidad de que hoy hayas venido, porque Dios desea bendecirte. ¿Cuál es tu gigante? Es una pregunta retórica, es para ti. Tú la sabrás. Cada quien tendrá su propia respuesta. Lucha, cree, confía sobre todas las cosas, ponte en la línea de batalla y enfrenta esas circunstancias, pero no con las armas carnales, no con tu propia fuerza, con las armas que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Comienza a declararlo. Yo declaro mi casa, yo y mi casa, como decía Josué. Y eso no es una mala redacción, como dicen algunos. No, tienes que decir primero mi casa y yo. No, yo y mi casa. Porque Josué decía, yo primero y mi casa serviremos al Señor. Tú y tu casa. Cree tú y tu casa será salva. Si tú te mantienes, tu casa va a ser salva, aunque veas lo que veas, aunque veas las circunstancias que estén lo más difícil. Dios te va a respaldar, porque está uno que está velando, que está orando, que está de rodillas. En un momento cuando Elías no podía más y decía, basta, Señor, quítame la vida. Y Elías creía que era el único que se enfrentaba. Y Dios le dijo, yo tengo reservados 7,000 que no han doblado las rodillas a los Baal. Entonces Dios quiere de ti, espera de ti. ¿Tú quieres que tu familia sea salva? Cree tú, sigue orando tú. No le eches el agua al otro y comiences a considerar o argumentar tu conducta. No, yo soy así porque es que ya mi familia, es que ya me tiene harto, es que ya no puede. No, cuando tú veas que está más difícil la cosa, es aquí donde más doblo mi rodilla, donde más clamo, donde más lo sigo bendiciendo. Yo personalmente, yo tengo una familia muy numerosa, tengo 13 hermanos, 12, conmigo son 3. Y imagínense todos los sobrinos y sobrinas que puedo tener. Perdí la cuenta, no sé si serán como 100. Y muchas veces veo irregularidades, pero yo no los veo con esos ojos. Yo los veo con los ojos que Dios me ha puesto. Yo digo, ese es un hijo de Dios. Quizás ahorita está pasando por un proceso, pero es para Dios traerlo. Dios lo va a traer. Ellos son de Dios, mi familia es del Señor, yo y mi casa serviremos al Señor. Y sigo declarando cada día eso. Y sigo creyendo que Dios tiene un propósito con mi familia. Que ninguno de mi familia se va a perder. Porque Dios no es hombre que miente, no es hijo de hombre que se arrepiente. Dios prometió y Él hará. Pero me tengo que mantener yo. Cuando muchas veces he descuidado en oración a mi familia, he visto también como muchos también se ha puesto la cosa un poco más difícil. Entonces, para argumentar algo y decir que yo no tengo culpa, digo, no, es culpa de ellos, es que ya no puedo más. No es así. Sigue orando, sigue creyendo, no importa, aunque se levante guerra, aunque lo veas todo torcido y no, ese es un hijo de Dios, un hombre perfecto, llamado a la imagen de Dios. Dios tiene un propósito con él. Y cuando lo vea más borracho, Señor, gracias por este siervo. Y cuando lo vea que se están desviando, Señor, tu palabra dice que por causa del diluvio, toda la familia de Moisés, de Noé, entró al arca. Entonces, por causa de las circunstancias más difíciles, es cuando Dios va a llamar a tu familia. No lo condenes. No sigas diciendo con tus malas palabras, ya no puedo más, ya no se puede. Él no, es que ya ha hecho todo lo posible. No, sigue orando, sigue creyendo. Dios te va a dar la victoria. En medio del proceso, cree. En medio de la prueba, cree. Dios es fiel. Él te ha llamado con un propósito. Tu familia es del Señor. Toda nuestra familia es de Cristo.
Entonces levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. No te dejes, iglesia, no te dejes. Sigue creyendo, sigue confiando, sigue orando por los amigos. Quiero decirte con propiedad, te lo digo, y esta palabra la tengo de ayer de la tarde que me fui de aquí. Dios no apagará el pábilo que humea. Y le decía, Señor, ¿qué significa esto? Y anoche el Señor me decía, no sé si te sientes prendido, fogoso, o si te sientes medio apagadito, que ahí medio está humeando. Yo te voy a levantar, yo te voy a volver a encender. Yo no voy a dejar que se apague eso que yo puse en ti. Yo comencé la buena obra en ti, me decía el Señor. Yo la voy a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Yo soy tu Dios, quien te sostengo de tu mano derecha. Por eso no temas, porque yo te ayudo. Aunque pases por las aguas, no te anegarás. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Yo he prometido estar contigo todos los días. El bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Y eso me daba una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque me he sentido abrumado también en medio de la prueba. He pasado mi proceso, quizás lo tengo calladito porque no quiero sobrecargar a ninguno, pero Dios ha hablado a mi corazón, y esta palabra es para ti también. No sé si te sientes apagado, no sé si te sientes un poquito ahí como que medio encendido. Dios te va a levantar. No se apagará el pábilo que humea. No se apagará esa llama, aunque esté chiquitica ahí en un carboncito. Dios va a hacer que arda nuevamente en tu vida, porque te he llamado con un propósito, dice el Señor. No te he dicho que si creyeres verás mi gloria. Yo soy tu Dios. Yo te sostengo. He visto tu aflicción. Estoy contigo en medio de tu prueba. Nunca te dejaré. Nunca te desampararé. Yo no desamparo la obra de mi mano. Yo estoy contigo, iglesia. Levántate. Resplandece. Cree solamente y verás la gloria de Dios. Ponte de pie. Quiero que oremos juntos. Vamos a orar. Con tus propias palabras, allí donde estás, comienza a darle gracias a Dios. Y háblale con tus propias palabras. Él está aquí. Él está escuchando tu clamor. No sé cómo te sientas. No sé cuáles son tus gigantes, cuáles son tus pruebas, tus luchas. ¿Por qué estás batallando si estás en medio de la batalla? Hoy Dios solamente quiere que tú abras tu corazón y que creas. Cree solamente y verás mi gloria, dice el Señor. No te he dicho que si creyeres verás mi gloria. Cree tú, iglesia. Es tiempo de que te levantes. Es tiempo de que creas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias porque en medio del proceso de la prueba puedo ver el propósito, Señor, por el cual permitido que esté pasando por eso.
Gracias, Señor, porque sé que en medio de la prueba tú me consuelas. Tú eres el Dios de toda consolación. Gracias porque me enseñas a entender a mis hermanos que también pasan por procesos y por pruebas. Gracias, Señor, mi Dios, porque me enseñas la importancia de la oración de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, porque puedo ver que hay una perspectiva eterna, que más allá de cualquier circunstancia humana, tú tienes un lugar reservado para mi vida. Y que por gracia, por tu gracia soy salvo, por medio de la fe, como lo dice tu palabra. Gracias, Señor, porque en medio del proceso puedo enfrentarme al gigante, puedo adiestrar mis manos para la batalla y puedo hacer frente a cualquier circunstancia, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo en mi casa te serviremos, Señor. Mi familia es tuya, Padre. Esta iglesia es tuya, Señor. Cada uno de los que vinimos hoy aquí somos tuyos, Padre Santo, porque a ti te ha placido darnos el reino. Hoy te pido que nos bendigas. Hoy te pido que nos ayudes, Señor, que nos des fuerzas para seguir adelante, Padre. Fuerzas físicas, fuerzas espirituales para seguir adelante, porque las necesitamos, Señor. Te pido que nos ayudes en medio de la prueba, en medio de la dificultad, Señor. Que nos adiestres, que adiestres nuestras manos para la batalla. Hoy clamo, Señor, por cada uno de mis hermanos. Te pido, mi Dios, que los bendigas, que los llenes de ti, Señor. Que tú respondas a la oración, mi Dios amado, de su corazón. Que cada uno en su forma, Padre Santo, te está hablando en este momento. Hoy clamo, Señor, para que tú los bendigas, para que tú los llenes de ti, Señor, de tu presencia, y que tu Espíritu Santo sea ministrando a nuestros corazones. Ayúdanos, Padre, en el andar, en el transitar, mi Dios, en esta vida cristiana. Yo creo, Señor, que no estoy solo. Como dice tu palabra, yo no te elegí a ti, Señor, sino que tú me elegiste a mí, Padre, y me llamaste con un propósito. Sé que tú has elegido a cada uno de mis hermanos con un propósito. Los llamaste para un propósito de vida. Ayúdanos a encontrar, Padre Santo, a encontrar el propósito, a encontrar la manera, la forma, Señor, de ellos llenarse de ti cada día para beneficio de ellos y de los que nos rodean. Tú me decías, Señor, que no se apagará el pabilo que humea. Quizás no me sienta fogoso, quizás esté un poco cabizbajo. Hoy te pido que me ayudes, que me llenes más de ti, Señor, que avives el fuego de tu Espíritu en mi vida y en la vida de cada uno de nuestros hermanos. Pon el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor, de seguir adelante, de entender de que hay algo más allá de este caminar, de este transitar en la tierra, de que nos espera un galardón. Ayúdanos a permanecer, como dice tu palabra. El que permaneciere hasta el fin, este será salvo. Yo quiero, Señor, yo anhelo, Padre Santo, permanecer hasta el fin. Pero sé que por mi propia fuerza no lo voy a lograr, Señor. Por eso te pido fuerzas de lo alto. Por eso te pido, mi Dios, que seas tú que me ayudes en medio de mi conducta, de mi disciplina,
en medio de mi actuar como persona. Ayúdame, Señor, porque el hacer el bien está en mí, pero no hago lo bueno que quiero, sino lo malo que no quiero, Señor, eso hago. Por eso te pido perdón, Padre Santo, porque muchas veces me dejo llevar por mi propia concupiscencia y no hago eso bueno que anhelo hacer, sino que caigo y hago lo indebido, Señor. Por eso te pido perdón, Padre, y te pido que me dé fuerza. Dame fuerza, Señor, para seguir adelante, para entender de que soy una nueva criatura, de que las cosas viejas pasaron, que he aquí todas son hechas nuevas. Gracias, gracias por tanto amor. Gracias porque no me pagas conforme a mis errores, mis fallas, mis debilidades. Gracias porque eres clemente, Señor, misericordioso para conmigo y me perdonas, Padre Santo. Gracias. Gracias por cada familia aquí representada, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, mi Dios, porque sé que tú, mi Dios, tienes propósito para ellos y para cada uno de sus familias. Aún en medio de la prueba, abrázalos. Hazlos sentir de que no están solos, de que tú estás en medio de esa circunstancia y que tú le das la salida, Señor. Gracias. Ayúdanos a ser valientes para enfrentar con actitud de cristianos las circunstancias que muchas veces nos abruman. Enséñanos, Señor. Enséñanos, Espíritu Santo. Enséñanos. Sé tú, Espíritu Santo. Sé tú, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, pasea. Espíritu Santo, toca los corazones. Espíritu Santo, llena este lugar con tu presencia. Espíritu Santo, toca cada vida en este lugar. Espíritu Santo, lleva cautivo a la obediencia a Cristo cada pensamiento. Comienza a ministrarle en su corazón. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar. Eres bienvenido a nuestras vidas. Recibe toda la gloria, Señor. Recibe toda la honra, Padre. Recibe todo el honor. Recibe todo el reconocimiento. Gracias, Señor. Hoy te adoramos. Hoy te exaltamos. Hoy te coronamos de toda gloria y de toda honra. Hoy reconocemos que sin ti no somos nada. Gracias. Gracias porque tú nos enseñas. Porque siempre tienes una palabra a tiempo para cada uno de nosotros. Porque nos amas. Porque de tal manera tú nos amas que diste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no enviaste a tu Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de ti, Señor. Gracias por tanto amor. Gracias por ese amor, Padre Santo. Gracias por esa misericordia renovada cada mañana. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, Señor. Te damos honor a ti, mi Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Dale un aplauso al Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde, que sea Dios obrando en tu vida. Esta semana tengas una semana de bendición y de victoria.